La práctica realizada se centró en el análisis y construcción del experimento conocido como el anillo de Thomson. Es un dispositivo que demuestra principios fundamentales del electromagnetismo como la ley de Faraday y la ley de Lorentz. Este experimento, diseñado originalmente por William Thomson, ilustra cómo las corrientes inducidas y los campos magnéticos generan fuerzas que producen movimiento. El objetivo principal fue construir un sistema sencillo para observar el fenómeno de levitación y repulsión del anillo conductor de aluminio al interactuar en un campo magnético generado por una bobina de alta potencia con núcleo de hierro. El procedimiento inició con la preparación de circuito que se conectó la bobina con una fuente de corriente alterna y un amperímetro para controlar la intensidad de corriente. Luego se colocó el anillo conductor de aluminio sobre el núcleo de hierro. Al aumentar la corriente en el circuito se observó cómo el anillo comenzaba a levitar, debido a las corrientes inducidas en él y a la interacción con el campo magnético. Este fenómeno se explica mediante la ley de Faraday, que establece que un cambio en el flujo magnético genera una corriente inducida en un conductor, y la ley de Lenz, que indica que esta corriente se opone al cambio en el flujo que la generó. Adicionalmente, la ley de Lorentz explica cómo la interacción entre la corriente inducida y el campo magnético genera fuerzas que impulsan al anillo. Se realizaron mediciones para registrar la corriente necesaria para que el anillo levitara, así como observaciones al aumentar la corriente a 7 amperes y 10 amperes. A medida que la corriente aumentaba, el anillo no solo levitaba, sino que también salía despedido el núcleo con mayor fuerza. Esto ocurre porque el campo magnético generado por la bobina se vuelve más intenso, aumentando las corrientes inducidas y por ende las fuerzas electromagnéticas sobre el anillo. Durante el experimento también se observó un aumento significativo de la temperatura tanto en la bobina como en el anillo de aluminio. Este efecto se debe a las pérdidas por calentamiento resistivo en el conductor, resultado de las corrientes inducidas que circulan por el anillo. En conclusión, el experimento de anillo de Thomson permitió explorar de manera práctica cómo los campos magnéticos y las corrientes inducidas interactúan para generar movimiento, demostrando principios fundamentales del electromagnetismo. Además, permitió comprender cómo estas fuerzas se aprovechan en aplicaciones modernas, como motores eléctricos, generadores y dispositivos de levitación magnética. Este tipo de prácticas refuerza la relación entre la teoría y la experimentación, promoviendo un entendimiento más profundo de los fenómenos electromagnéticos.